8:52 en cuenta regresiva, estamos hasta las 10 y como les decíamos, tenemos una invitada porque hoy queremos hablar de los 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Recordemos, 18 de septiembre de 2006, en el marco del juicio contra el genocida Miguel Echecolat, ¿sí? Así que la recibimos y le agradecemos a Guadalupe Godoy, que era abogada querellante en ese momento. ¿Cómo andas? Muy bien. Buen día, gracias por venir. Gracias por venir. A charlar un ratito con nosotros y nosotras. Yo la verdad que cada vez que viene este aniversario me acuerdo de lo que fue esa mañana, ¿no? Eran cerca de las 8:30, 9, si mal no recuerdo, y empezó la pregunta: ¿dónde está el viejo? ¿Dónde está Julio, que no viene? Salió de su casa y quizás está perdido. ¿Qué recordás de aquella mañana? Y fue una vorágine esa mañana. Nosotros teníamos que alegar, era la primera vez que alegábamos. Sí. Después se fue flexibilizando todo, pero en ese momento eran como que las reglas de los juicios eran las de los juicios comunes, ¿no? Sí. Y una de las cosas es que vos cuando alegás no tocas un papel. De hecho, te pueden hacer un planteo si estás leyendo. No tenés que mirar la hoja. Claro. No tenés que mirar la hoja, podés tener un índice. Ha cambiado mucho eso. Sí, cambió mucho. Cambió mucho. Bueno, pero en ese momento nosotros lo cumplíamos a rajatabla, además, así que había muchos nervios, mucha. Y yo el día anterior o el sábado le había mandado un mail a Nilda, Eloy. Hace poco lo encontré al mail y era un Outlook Express. Hotmail. No, era un Wolsinectis, ¿viste? Los que venían con el pack de internet. Con el pack de internet de ese momento. Nilda Eloy, que era también sobreviviente de la dictadura, querellante, junto a Julio López, que también era querellante, fallecida hace algunos años, para la gente que no conoce. Y bueno, y como el vínculo, digamos, lo tenía y lo sostenía Nilda con López, yo le pregunté. Nosotros ahí había una decisión política de las querellas, que era que no trabajábamos con un poder de nuestros representados, sino que éramos patrocinantes, es decir, que tenían que estar ellos presentes. De acuerdo. Bueno, como que no se podía alegar si no estaba presente. Claro, era una decisión de las asociaciones de detenidos que tenía que ver justamente con el rol que los sobrevivientes pretendían tener dentro de los juicios. Entonces yo le mandé un mail diciéndole, está confirmado López para el lunes, creo que era, sí, lunes. Sí. Y Nilda me contestó, por supuesto, ¿no? Así que bueno, ese día cuando yo llegué a la municipalidad y estaba Nilda con el sobrino de López, Hugo. Y bueno, ahí fue como, no está en la casa, y cualquiera que se acuerde de los ojos de Nilda, que abría los ojos grandes cuando pasaba algo. Yo me preocupé, pero también dije, bueno, nada, faltaba media hora todavía, ¿no? Y después sí, ya fue una vorágine. Me acuerdo de un periodista que estaba enojado conmigo porque yo no hacía notas, nunca. Bueno, no hacía notas, le pedía a mí sí me daba notas. A vos sí. Pero en general no hacía, no me gustaba, y ese rol lo cumplía o Miriam Bregman o Alejo, Ramos Padilla. Claro, o Vero Boliano, bueno, pero no era mi no era tu fuerte. No era mi fuerte, no me gustaba. Y bueno, entonces ahí le pedí una nota, ¿no? Para empezar a visibilizar. Sí. Y claro, era como insólito en ese momento, o sea. Yo me acuerdo de esa imagen, estaba Guadalupe con una fotocopia. No, eso ya fue el día siguiente. ¿Eso ya fue el día siguiente? Sí. Eso me acuerdo, con la cara de López. Sí, porque el primer día es esto que decís, Guada, todavía no se sabía muy bien, había incluso esa misma semana, ¿no? Durante toda la semana, si bien ya había una sensación fea, me parece que había un desconcierto también, incluso con trascendidos periodísticos, ¿no? Con testimonios falsos o testimonios que daban cuenta de algún recorrido. Pero el primer día
y eso quiero decir que fue la Asociación de Detenidos quien tuvo la claridad. Mientras nosotras alegábamos, Nilda fue con uno de los abogados, éramos 6 abogados, alegábamos consecutivamente. El que alega primero, que es Fernando Molinas, cuando terminó se fue con Nilda a presentar un habeas corpus. Claro. Digo, eso lo hicimos, Puntual, eran rápidamente. las 11 de la mañana. Y a la misma hora la familia fue a la comisaría tercera de Los Hornos Claro. a hacer la denuncia. Y esa noche salimos a buscarlo, pero bueno, en ese momento era la idea del temor de... Que se hubiese perdido, Sí. que estaba como No conmocionado, perdido, la angustia, sí. el haber revivido. Sí, lo que significó todo. Como un golpe todo ese psicológico proceso. para él. Y me acuerdo que a la noche, cuando la asociación decide sacar un comunicado que dice nuestro compañero Jorge Julio López se encuentra desaparecido y demás, yo le dije a Adriana Calvo en ese momento que me parecía como muy fuerte la frase, La ¿no? frase, sí. Y Adriana me dijo, bueno, si nos equivocamos, mañana pedimos disculpas. ¿No? Pero tuvieron esa claridad y ahí sí hablo en tercera persona porque a los más jóvenes, creo, nos costó un poco más, Sí. ¿no? Y al día siguiente fue esto, Sí. de que fui a pedir la Al día nota siguiente y en estabas. venganza no la publicó. Ah, no te la publicó. Después me dijo que estaba enojado porque Ay, todas esas las cosas audiencias, yo le decía Claro. que no. Y ese día. Y en realidad no fue en venganza, fue que nadie nos creía en Claro. ese momento. Era como muy difícil. Después de la sentencia me acuerdo que los dejamos a los pobres chicos de, creo que era Caracola Contramano. Ah, No lo recuerdo. No, Don Lunfardo. Don Lunfardo. Les que iban a habíamos tocar. pedido, íbamos a hacer un festival. Sí, ¿no? y no se Y hizo. los dejamos. No, claro. Sí, creo que tocó la banda, pero yo no estoy segura. Yo no lo recuerdo. Yo tampoco. Por eso. Recuerdo sí que al día siguiente fue la sentencia, el 19. Sí. La sala del Salón Dorado Sí, el estaba Salón Dorado de la Municipalidad. llenísimo, estaba explotado de gente, muchas imágenes de Julio López, ¿no? Y esa sensación de, oh, justo llegábamos a la sentencia y pasaba esto. Es una cosa que no se podía creer. Sí, también yo creo que es difícil transmitir lo que era esa época y lo que era para la militancia del movimiento de derechos humanos, ¿no? Que, digo, yo soy de una generación que militó siempre contra el Estado. O sea, nuestra relación con el Estado siempre fue De sumamente reclamo, conflictiva, de reclamo, bueno, con las fuerzas de seguridad ni hablar. Yeah. Entonces, es difícil pensarla en retrospectiva, porque además ahí la tensión fue esa también, ¿no? Hubo un gobierno que asumía que lo que estaba pasando era claramente contra una política de ellos, pero que a la vez te reconocía que la interna policial de ese momento, el intento democratizador de la policía, tenía que ver con lo que estaba sucediendo, y a la vez nos proponía, bueno, vamos todos juntos de la mano, y nosotros decíamos no, porque ustedes son los que tienen que dar respuestas. Bueno, López quedó como entrampado en eso, ¿no? Digo, el reclamo por López quedó entrampado en eso, y nosotros también. Desde los reproches de que si reclamábamos por su aparición con vida, Claro. le hacíamos el juego a la derecha. Claro. Sí, sí. Hasta esta imposibilidad también de muchos de ver los matices que había, ¿no? En los gobiernos, en las fuerzas de Y eso, seguridad. Bueno, eso fue una complejidad muy grande para abordarlo. Y eso fue en paralelo con una investigación que al día de hoy no tiene ninguna respuesta, ningún resultado. Digo, desde el principio, una investigación sabemos que si se pierden los primeros días, después es muy difícil llegar a buen puerto, ¿no? Digo, en las hipótesis y demás. Sí, los primeros días, en realidad, el primer año y medio, la investigación estuvo en manos de la policía de la provincia de Buenos Exacto. Aires. No hubo manera, creo que fue el reclamo que hicimos desde el primer momento y no hubo manera, ¿no? Estuvimos un año y medio para apartar a la policía de la investigación. Y durante los primeros 3 meses estuvo en el ámbito de la provincia. Y las líneas de investigación que ellos siguieron en ese momento fueron muy duras. Buscaron responsables en nosotros, en los organismos de derechos humanos. Después, con los años, pudimos saber cuál era el rol que había tenido Estiuso de la inteligencia
¿no? Pero fueron Claro, muy porque duros ahí estaba esos la CIDE tiempos. también, ¿no? Sí, la sigo, pero como loca Operó ahí. un montón. Pero bueno, no sé si alguien recuerda en los primeros días una anécdota de las empanadas que le faltaron a Nilda de su casa. Lo recuerdo, sí. Bueno, y que años después, Werner Pertot con su... Sí, que mediáticamente también intentaban ridiculizar a Nilda, fue todo un tema. Tal cual, porque aparte era como muy difícil. Yo me acuerdo ese día que nos llama y dice, llegué a casa y no están, las empanadas. Y yo de Nilda, ¿vos querés que yo vaya a denunciar que faltan 3 empanadas? Sí. O sea, Claro. Eran 3 empanadas Sí. aparte, de verdad. Como 3 empanadas. Pero bueno, años después, cuando Werner y Luciana Rosende hacen la investigación, ellos, que además como son muy buenos periodistas, nunca dijeron cuál es la fuente, yo siempre tengo la esperanza de enterarme, pero bueno, la imaginamos, le reconocieron que ese día habían allanado la Federal y la Bonaerense, la casa de Nilda, con esta idea de que Nilda lo tenía escondido a López en su casa, ¿no? Terrible. Bueno, estuvimos muchos meses con ese tipo de hipótesis y con mucha resistencia a aceptar que justamente lo que estaba pasando era que había sectores que querían impedir la continuidad de los juicios y quedamos en eso como muy... Ustedes ven fantasmas en todos lados y bueno, y 20 años después tenemos a todos los fantasmas en el gobierno, ¿no? De hecho, vos hace poco presentaste una prueba en la que se ve el nombre Julio López en el cuaderno de Checolás y hay un vínculo con Villarruel ahí. Claro, el año pasado publicamos eso pensando que podía hacer algún... No, Sí. no, lo que quisimos ahí fue mostrar desde cuándo, ¿no? Villarruel actúa a favor de la impunidad de los genocidas. Sí. Y entonces, remontándonos a de dónde la conocemos nosotros, bueno, su militancia para el mundillo era conocida, pero acá en La Plata particularmente vino a las primeras audiencias del juicio a Von Bernich. Sí, me acuerdo porque Pando vino acá con ella. Yo me acuerdo de Pando porque era más conocida, en Villarruel no era tan pero vinieron famosa. juntas, estaban en el mismo listado, y Pando vino a provocar y se encontró con que acá, porque La Plata no era tan fácil venir a La Plata. Y bueno, y las sobrevivientes que suelen ir a los juicios se sentaron al lado, hasta que Pando se saca y ahí dijeron, está provocando, y la desalojaron de la sala. Y ahí estaba Victoria Villarruel. Ahí estaba Victoria Villarruel. Y después, al año siguiente, más o menos en simultáneo, cuando se producen los allanamientos de Marcos Paz, en el caso de Checolats, en sus cuadernos hay uno en particular que no es que es un nombre en una agenda, sino que es el cuaderno donde él planifica el primer juicio, ¿no? Desde qué copias quiere llevar, bueno, y hay una página que tiene que ver con quienes eran sus operadores judiciales, los que hacían lobby, digamos. Uno era Mastandrea, un tipo que en una época fue del progresismo de la seguridad, fue asesor de Lilita Carrió y terminó condenado por delitos de lesa humanidad. Bueno, venía Mastandrea, después otro vinculado con la Marina y Victoria Villarruel. Además figuraba en varias de las agendas, pero también ahí hubo una decisión nuestra de decir, bueno, el nombre en la agenda no significa nada. Claro. ¿No? Sí. No debe significar nada. Pero bueno, lo que digo es que desde ese momento ya teníamos conocimiento de ella y de su accionar. Bien, y todos esos años la investigación fue imposible, ¿no? Las pistas iban por cualquier lado. ¿Cómo recordás todos esos primeros años en donde, bueno, reinaba la incertidumbre, pistas falsas, ir para un lado, para el otro? Sí, fueron recuerdo lo de Atalaya, Magdalena, ¿no? Yo creo que fuimos con muchos mobileros a la mañana. Me acuerdo de ese que fue tan circo que alguien llegó tarde. Recuerdo un camarógrafo amigo que llegó tarde y que le dijeron, bueno, lo hacemos de nuevo.
El operativo, Sí, el allanamiento, sí, digamos. arrancó de nuevo. La Era un puesta en rastrillaje. escena. Era un del rastrillaje. claro. Y entonces dijeron, bueno, arrancamos de nuevo. Que habitualmente se hace con un caso policial para Sí. tener la imagen pero en esta situación era Claro. ridículo, Nosotros acá ¿no? lo que tuvimos fue mucha certeza. Digo, nosotros era una querella difícil también por esto, porque además confluíamos muchas organizaciones que teníamos una mirada muy distinta sobre el gobierno, sobre las confianzas que se podían tener, sobre las fuerzas, bueno. Y también, bueno, quienes éramos abogados y abogadas, también una mirada distinta de cómo llevar Claro. adelante esto. Así que había como muchas tensiones en eso. Lo que sí todos teníamos en claro era que las líneas que nosotros considerábamos que eran las que había que seguir eran las que tenían que ver con la pregunta ¿quiénes quieren impedir Claro. la continuidad de los juicios? ¿No? Y lo que tuvimos del otro lado fue una resistencia permanente a llevar adelante esas líneas, que en realidad pudimos avanzar un poco cuando, por ejemplo, cuando logramos el pase de la causa a la Secretaría Especial de Lesa Humanidad, porque ni siquiera estaba ahí, Claro. entonces los nombres, las cosas que nosotros íbamos aportando no tenían ningún sentido, ¿no? O sea, hubo un momento donde la causa se encausó, por decirlo de alguna manera, Sí. fue cuando estuvo Juan Martín Nogueira como secretario, Ajá. que es ahora es fiscal Sí. en los juicios de Lesa. Sí. Y después, cuando logramos también que algunas de esas líneas que nosotros queríamos la investigara la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en ese momento la dirigía Marcelo Saín, Ajá, ¿no? sí. Bueno, ahí tuvimos como momentos donde algunas de esas Avance. líneas avanzaron. Y avanzaron, digo, obvio, no está López, no sabemos Claro. qué pasó al día de hoy, pero sí nos permitió que eso que decíamos, por intuición, lo pudimos ver y pudimos Afianzar. comprobar efectivamente qué grupos había, qué estaban organizados, bueno, mucho de lo que ahora aflora, ¿no? Sí. Pero lo pudimos ver ahí. Vos decís, bueno, ahora aflora, estamos, la verdad que en un contexto en el que vemos retrocesos, básicamente porque el negacionismo se ha convertido en el discurso oficial, ¿no? Con la vicepresidenta Villarruel. Ayer, antes de ayer, marchamos en la Noche de los Lápices con jóvenes. Vos estás en un programa, sos directora de políticas de memoria de la universidad. Digo, poniéndolo en presente, ¿cómo hacemos para, bueno, retomar ese pasado? Algo que charlamos con Emil Semor el otro día, ¿no? Hacer el legado del relato a las nuevas generaciones que quizás lo viven como muy lejano, ¿no? Lo que pasó en dictadura. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Uf, está difícil, la pedagogía de la memoria está... Lo primero es, me parece, muchas veces le cuestionábamos a un juez que tiene una frase, dice, estos juicios son irreversibles, nada es irreversible. O sea, tener presente que siempre va a haber una disputa en torno al sentido de la dictadura, una disputa de sentidos ahí, también es necesario para no vivir cada uno de los retrocesos que puede haber como una derrota o como un lugar, ¿no? Esta idea de creímos que nunca teníamos que volver, y sí, siempre hay que volver. Siempre hay que volver a decir y a hacer. Y después, y lo otro que hay que tener en claro, que en todo caso, en el voto a Milei no se expresa el negacionismo, se expresan otras carencias de la democracia. Y en mucho de la discusión sobre la dictadura, en realidad lo que hay es, bueno, verlo como uno de los logros de otro gobierno, y entonces como una forma de limar esa memoria que se construyó en torno a un buen gobierno, Sí, ¿no? sí. En esa materia. Pero no hay que pensarlo, no sé, a mí me parece muy tremendo pedirle a un pibe, primero que haga propias consignas que nosotros construimos, No, claro, y que obvio. están llenas de contenido, que para ellos no. Y segundo, en realidad, una parte del desafío es cómo se construyen pedagogías de la memoria donde se sientan involucrados, Tal ¿no? cual.
En la universidad estamos haciendo, y la idea y la propuesta la hicimos en el 2022, porque sí, la veíamos, muchos la vimos venir, una muestra que se llama Universidad Memoria y Democracia. Y en realidad lo que hacemos es formar pibes y pibas como guías, y esos pibes y pibas son quienes después vienen a las escuelas de visita y realizan. Entonces ahí hay... Que la voz sea de un par. Es de un par, es la cuestión generacional pesa un montón. Total. A la hora de... Y no es transmisión, ¿no? Porque muchas veces yo hay te que cuento, contarle, claro. no es, hay que contarle. No. Bueno, ¿qué es significativo de eso? Y qué difícil que es que sea significativa la dictadura cuando hay una tragedia muchísimo mayor que los atravesó a todos y que todavía no está elaborada, que es la pandemia, ¿no? Porque... ahí hay otra cosa desde donde arrancar y desde donde y que hay que trabajar. Y después pensar que en realidad la historia reciente es la historia que duele. Y hasta para mí la dictadura es en blanco y negro, ¿no? Tiene sentido, por ejemplo, cuando yo empecé a militar, las madres tenían una consigna que decía: el genocidio de ayer continúa con el hambre de hoy, ¿no? Era una consigna que englobaba y motivaba que la comprensión del pasado era necesaria, en tanto te permitía pensar el presente y tener herramientas para ese presente. Bueno, todavía ahí el desafío es nuestro, no de los pibes. Porque a los pibes no les interesa nada, a los pibes les interesan muchísimas cosas. El problema es por qué le va a interesar lo mismo que a mí, o por qué... O cómo logro yo que vea la trascendencia que tiene el poder saber ese pasado. Y por ahí no es eso lo que hay que laburar. Por ahí lo que hay que laburar es la solidaridad, la empatía, el que pueda pensar en el otro. Y de ahí aparece una empatía con eso, ¿no? Con ese pasado. Como un camino al revés. Al revés. Sí. Está bueno. Me quedé pensando en esto de... hablamos de 2006... Y como que se pergeniaba algo que hoy evidentemente está sucediendo, ¿no? ¿Cómo se traduce eso al día de hoy? Una desaparición tan importante, tan trascendente para nuestra vida democrática, ¿cómo se traduce hoy en un gobierno, como vos recién decís, ¿no? Que está hambreando a un sector de la población, que mira para otro lado en lo que sucede, que reprime, y cómo seguir generando conciencia a partir de eso, ¿no? Porque siento que hay mucha confusión en el medio de todo, ¿no? De todo lo que está pasando, que no podemos atajar nada, ¿no? Y tener que recordar también la desaparición de López y seguir diciendo, che, hay un tipo que está desaparecido como tantas otras personas, ¿no? Me parece que estamos en un momento bastante complicado. Sí, ayer en Lo digo por todo lo que decimos, ¿no? Los pibes, sí, ¿no? Sí. Todas estas reflexiones que podemos tener hoy acá se traducen en que, ¿para dónde vamos? Bueno, a mí no me dijeron que me traían no me dijeron que me traían para esto. Yo creo que ahí pensaba, ayer me preguntaban qué rescataba de López, ¿no? Y todos los años la respuesta es como distinta, porque siempre terminamos pensando en función del presente. Y hoy rescataría de él, de Nilda, de los sobrevivientes, además, la persistencia que tuvieron. ¿Cuántos años del testimonio estuvo guardado porque no había un lugar que lo alojara? Ni más judicial. Más de 30. Claro. Ni lo escribió, judicial, ¿te acordás que ni no? en las escuelas, ni en ninguna parte, ¿no? Eso, sí, lo escribió bolsitas. para no olvidárselo. Ni siquiera con la posibilidad que sí tuvieron otros, pero que él no tuvo, de tener un colectivo que lo abrazara, que lo acompañara, tal cual. ¿no? Los hijos recién en el 95 se encuentran y pueden empezar a elaborar. Bueno, entonces hoy rescataría eso, el valor, digo, los juicios lo que muestran es la testarudez, ¿no? De la persistencia, la cosa de no dejarse derrotar fácilmente, por más que en el medio atravesaste montones de derrotas. Digo, yo cuando empecé
el juicio por la verdad, lo hice protestando en Mar del Plata, ¿no? Porque era una impotencia, o sea, escuchar testimonios, escuchar voces que después no se traducían en justicia, que nombraban a gente que después te cruzabas en la calle. Y quedaba en la nada. Generaba una cosa, ¿no? Y años después ver cómo todo eso significó un montón de pruebas que permitió efectivamente la condena. Bueno, a veces no somos conscientes de que estamos atravesando esas etapas. Son procesos. Tal cual. Entonces, hoy estamos todos y todas ahí como navegando entre la impotencia, o si tiene sentido seguir haciéndolo, qué sé yo. Yo realmente creo que sí, que estas 3 semanas estuvimos con la muestra en el Isla Malvinas, pasaban los pibes. Y hay algo ahí, ¿no? Había cursos que por ahí los docentes nos decían, uy, bueno, fíjense cómo hacen, pues son todos, todos libertarios. Y bueno. Y son pibes. Y son pibes y pibas Está que bueno. una vez que están, que salís además de las redes, porque hoy me parece que la pelea es por la materialidad, por el espacio público, por el cara a cara. El cara a cara, y hay un par que te está contando algo, y ya no es, claro. ¿no? No es la impunidad del No es la tweet. impunidad del anonimato, Sí. no es tan fácil argumentar, y tampoco es tan fácil del otro lado. Y entonces también genera que podamos complejizar, porque la cuestión de la frase hecha o la cuestión del relato tan dominante que tapa todo, hace que crezca como creció debajo de las piedras. Claro. Entonces ya cuando lo ves, ya es tarde, Ya es tarde. todo lleno debajo de las piedras, ¿no? Bueno, Guada, nos dejás pensando un montón de cosas. Sí. Gracias por Bueno, venir menos y mal. traernos todo esto. Muchas gracias, porque además a Fede la pregunta cómo va la causa. Que era. Y ya lo dijiste igual, porque sí. la respuesta me parece que es bastante sencilla, ya la sabemos. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. Hoy va a haber actividades, ahora las vamos a contar. Hay una marcha a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 17 desde Plaza Moreno. Desde Plaza Moreno. Sí, la marcha habitual, ¿no? Que claro. se hace todos los años, lamentablemente digo habitual, que se hace todos los años y que sale desde Plaza Moreno. Y después habrá otras actividades culturales y demás que las vamos a ir contando. Es. Gracias y nos estamos viendo, nos estamos cruzando. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Guadalupe Godoy aquí con nosotros habló, abogada querellante en el juicio contra Miguel Echecolá, fue abogada de Julio López y ahora trabaja en la universidad en la Dirección de Políticas de Memoria. Vamos a una tanda, ya volvemos. Claro.